Bueno, hoy entonces vamos a estar desarrollando la unidad temática número 15, donde vamos a estar hablando de la biomecánica de la muñeca. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? La muñeca tiene dos planos de movimiento. Es una articulación condilia, por lo cual va a tener movimientos en el plano sagital y en el plano frontal. Por ende, va a tener movimientos de flexión, de extensión, de abducción y aducción, que a esas abducción y aducción también la denominamos inclinación radial e inclinación cubital, según sea el sentido radial o el sentido cubital. Las amplitudes de estas articulaciones, de estos movimientos, se va a tomar en relación al eje del antebrazo, siguiendo el eje de la mano, ¿sí? El eje de la mano, a su vez, se coincide con el eje del tercer metacarpiano. Entonces allí la mano, la muñeca, está en alineación. Desde este punto podemos ejecutar un movimiento, una desviación hacia lateral para producir el movimiento de abducción. La amplitud de este movimiento es 15 grados, ¿sí? Ahora, hagamos una parte práctica en el medio de esto. Inclínenlo hacia radial, hagan la abducción, fíjense que tiene un límite. Ahora vuelvan al neutro, ¿sí? A ver, vuelvan al neutro, ahí está la inclinación radial. Vuelvan al neutro, inclinen ahora hacia cubital. ¿Lo hicieron? Sí, Una vez profe. que una vez que lo hicieron, ¿qué apreciaron? ¿Cuál tiene mayor amplitud? ¿Qué La percibieron? inclinación cubital. Cubital. La inclinación cubital, ¿sí? La que va hacia medial. Y si ustedes palpan, ¿sí? Palpen ahí su muñeca, fíjense que teníamos las apófisis estiloides, una era radial y la otra era la cubital, ¿se acuerdan? Ya vamos a llegar a eso. Pero para que hagamos una práctica rápido, un razonamiento. ¿Sienten o no esas apófisis estiloides? Hagan las inclinaciones y vuelvan a percibir. Bueno, una apófisis estiloides desciende más que la otra. Ese es uno de los motivos por el cual se limita, por el cual una tiene 15 grados y la otra tiene mayor. ¿Se volvió a compartir la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, ahora si vamos hacia la inclinación cubital, fíjense que hay tres amplitudes distintas. Una de ellas, representada aquí de azul, me dice que la inclinación cubital es de 40 a 45 grados. Esta es la que vamos a tomar como referencia, que es la que sigue desde el centro de la muñeca, que es la base de la columna del pulgar, donde está el escafoides. Desde allí partimos una línea que continúa al tercer metacarpiano y luego se alinea con el tercer dedo, siguiendo su eje, ¿lo ven? Y esto me da entre 40 y 45 grados. Ahora bien, fíjense que hay varias amplitudes 30 siguiendo solamente uno de estos parámetros o bien siguiendo el pulpejo del dedo, donde me va a dar mayor amplitud. Por eso este de 55 sigue el pulpejo del dedo, o sea, sigue la falange distal del tercer dedo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si ustedes hacen una abducción de toda la muñeca tomando el tercer dedo, van a ver que le va a dar más amplitud porque se suma la inclinación de los dedos. Acuérdense que son móviles también los dedos, por lo cual eso no nos sirve tanto, porque en alguna medición puede ser que uno aduzca menos su dedo o abduzca más y me va a sumar grados. Bien, hasta acá vamos bien con las amplitudes. Hoy les presenté Sí. primero las amplitudes, los movimientos, para después ir desglosando por qué tienen todas esas amplitudes, por qué no tiene otras. Entonces,
Dicho esto, en el examen articular, si bien el elemento desestímenlo, no lo tengan en cuenta, pero lo que nosotros les vamos entrenando es para que el año que viene lo usen. Entonces, la posición va a ser la misma. El paciente se va a encontrar en sedestación o apoyando todo su brazo en el decúbito y va a dejar por fuera la muñeca. Vamos a fijar el tercio inferior del antebrazo y desde allí vamos a tomar, miren, es importante el pulgar en donde lo posiciono. ¿Por qué creen que está en este lugar? Porque ahí Bueno, está la cabeza del tercer metatarsiano. muy bien, Metacarpiano, perdón. porque ahí está el tercer El eje central. metacarpiano, ¿sí? Muy bien. Entonces, de todos los metacarpianos, este es el que es el más estable, el que no es tan móvil, porque el primero y el segundo se mueven mucho. Y el cuarto y el quinto, ni hablar, fíjense, muévanlo ustedes, háganlo ahora, acuérdense, lo que uno hace después se acuerda. Entonces, cuando le toque hacer el examen articular, les va a venir a la mente, ah, no, estoy tomando mal, porque estos son los que más se mueven. Yo quiero saber bien la amplitud de la muñeca nada más. No quiero saber qué tanto se mueven los dedos, bueno disminuyo mi error, mi variable error, y pongo mi contacto manual sobre el tercer metacarpiano. Y desde allí, fíjense, desde el neutro, que sería este, está todo alineado, hago la inclinación cubital, vuelvo al neutro y luego ejecuto el movimiento de inclinación radial, si así tengo que medirlo o no, ¿sí? ¿Se entiende esto? Acuérdense que no vamos de un rango al otro, o sea, no vamos desde la inclinación cubital a a la radial, porque me va a dar todo el rango completo. Yo quiero saber solamente la inclinación cubital o la inclinación radial. Por eso que tenemos que partir del neutro. Y vuelvo a repetir, más allá de que estemos ya en el tercer bloque, porque a veces lo obvio no es tan obvio, ¿sí? Bueno. Dicho esto, vamos al otro plano, vamos al plano sagital. ¿Qué movimientos vamos a evaluar aquí? La flexión y la extensión. Fíjense, posición neutra, tiene que estar alineado el dorso de la mano con el dorso del antebrazo. Desde aquí vamos a ejecutar los movimientos de flexión o de extensión. Y aquí abrimos un paréntesis bien grande. La amplitud es de 85 grados. Nos vamos a quedar con esa amplitud, ¿sí? Algunos autores dicen más. Otros dicen un poquito menos, que van de 80 a 90. Bueno, vamos a quedarnos en el medio nosotros para no pelearnos. Vamos a quedar con 85. Capangí dice 85 y luego dice que rangos extremos inclusive llega a 100, ¿sí? En el sentido de la extensión y la flexión 95. Pero nos quedamos, y vuelvo a repetir, con 85, chicos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el examen articular de la flexión? Misma posición. Y ahora fíjense, posición de partida, desestima nuevamente el goniómetro, pero miren, está alineado todo el dorso con el dorso del antebrazo o alineado, ¿sí? La parte volar, la parte anterior. Desde aquí tomamos el tercer metacarpiano de nuevo y empujamos, ¿sí? Hacia la flexión. Bien. Luego tomamos también del tercer metacarpiano desde la posición de partida y le ejecutamos el movimiento de extensión. O sea, desplazamos la mano hacia dorsal. Bien. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, Todo bien, profe. bueno, Marcos, gracias. Ahora, fíjense, todo esto describimos los movimientos, pero ahora tenemos que empezar a estudiar la artrocinemática, la osteología de este segmento. Entonces, acuérdense, ustedes estudiaban el año pasado la articulación de la muñeca, ¿se acuerdan? Y decíamos, en realidad decíamos la articulación radiocarpiana, donde se unía el radio con el carpo. El radio, ¿sí? Su carilla inferior articular con el escafoide, el semilunar
¿sí? Y parte de la articulación también era el piramidal. Bien. Ahora bien, vamos a entender que en la articulación también va a formar parte en realidad todo el macizo carpiano. Entonces, no solamente forma parte de la articulación la cara superior de los tres huesos de la fila proximal, sino que también la fila distal. O sea, este complejo es una unión, igual que sucedía en el hombro, acá hay un complejo articular, que es la muñeca. Entonces ahí vamos a tener a la articulación radiocarpiana, a la articulación mediocarpiana, en donde se van a estar ejecutando estos cuatro movimientos que recién lo describimos. Bien, fíjense aquí de bordeado negro punteado estaría inserta la cápsula. Podemos apreciar esta ausencia aquí de contacto. ¿Qué estaría aquí? ¿Se acuerdan? El disco articular. El disco articular, ¿sí? De forma triangular, de base lateral y vértice medial, donde se relacionaban el vértice de la apófisis estiloide. Entonces ese disco articular entra en contacto tanto con el piramidal como con el semilunar. Ahora, fíjense esto otro que está aquí, ya vamos advirtiendo las inserciones de los músculos motores. Entonces, miren, los músculos que van a mover la muñeca, miren dónde se insertan. Fíjense que es lógico porque decíamos que la articulación de la muñeca incluye a la radiocarpiana y a la mediocarpiana. Entonces, para movilizar a la articulación, tenemos que hacer una palanca un poco más distal. Física, introducimos física de nuevo en todos los capítulos. Entonces, miren, los flexores, ¿dónde se insertan? Aquí tenemos a dos. Al flexor radial del carpo, donde se inserta en la base del segundo metacarpiano y manda una expansión a la base del tercero. Fíjense ahora, el flexor cubital del carpo, ¿sí? ¿Dónde se inserta el flexor cubital del carpo? En el pisiforme, ¿sí? Y manda una expansión también, manda una expansión hacia el quinto, a modo de un ligamento. O sea, descienden sus fibras ahí. Y hay otro flexor, que es el palmar largo, que ese no lo vemos aquí. Ahora, si vemos el dorso de esto, vamos a apreciar de nuevo, miren la extensión del reborde posterior del radio. Tenemos la inserción de los extensores. El extensor radial largo, ¿dónde se insertaba? ¿Quién se anima a decirlo? Cara dorsal de la base del segundo metacarpiano. Bien. ¿Y arriba? ¿Y su origen? Epicóndilo lateral, puede ser. Parte superior del hombro. Era un epicondilio lateral, ¿sí? Tiene una expansión en el epicóndilo, pero su inserción más extensa en donde, un poco más arriba, ¿se acuerdan? Está bien, En el borde Marcos. medial del húmero lateral. En el borde lateral del húmero, sí, muy bien, muy bien. Sí, en el borde lateral, ahí se insertaba, luego descendía una expansión al epicóndilo. Luego, por eso es el largo. Fíjense, el extensor radial corto, ¿dónde se inserta? Rápido. Bueno, Ese sí, en el tenía, epicóndilo lateral no. ese sí era, tenía su origen en el epicóndilo lateral y se insertaba en la base del tercer metacarpiano. Y luego tenemos el extensor cubital que se insertan en la base del quinto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, la idea es que interactuemos un poco más, ¿sí? Que no sea tanto unidireccional como siempre le decimos. Si no, le subimos la clase y la ven las veces que sean necesarias. Bueno, vamos al siguiente. Fíjense ahora, esto es cortesía de Capangí y de Rubier. Fíjense, es un complejo articular formado por la articulación radiocarpiana y la mediocarpiana, ¿sí? La unión de la primera fila con la segunda. Esto, ¿sí?
va a ser una superficie de recepción el cóndilo que es convexa en ambos sentidos. Fíjense que si la miramos al cóndilo, va a tener una curva antero-posterior de menor longitud y una curva medio-lateral de mayor longitud. ¿Sí? Sobre la flecha uno se van a estar produciendo los movimientos en el plano sagital y sobre la flecha 2 los movimientos en el plano frontal. Si vemos esta otra imagen, es la articulación abierta desde dorsal, o sea, abrimos desde posterior. Esto es el radio, aquí está el tubérculo de Lister, aquí está el cúbito, y fíjense, esta es la superficie receptora para el hueso escafoides. Esta es la superficie cuadrilátera. ¿Se acuerda que se dividía en dos por una cresta Roma? Bueno, aquí está. Esta es la cara articular para el semilunar. Y miren, el piramidal va a entrar en relación con el disco articular que tenía una base lateral. Miren, aquí está la base. A ver si me da el tiempo de marcarles. Aquí, me fui muy abajo. Aquí está la base y aquí se proyectaría el vértice hacia la apófisis estiloides del cúbito. Bien. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, sigo. Esto es para que nos sigamos amigando. Fíjense, esto que estamos viendo aquí, donde de lateral a medial tenemos escafoide, semilunar, piramidal y el pisiforme superpuesto. Y luego tenemos al trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Aquí lo vemos igual, miren. Tenemos al radio, al escafoide que aquí está parado, miren, esto que vamos a hablar ahora, el escafoide en la posición neutra está erguido, está en su máxima longitud. Luego tenemos al semilunar que se relaciona con la cúpula, con esta cabeza del hueso grande. El hueso piramidal superpuesto del pisiforme. Hueso, ¿sí? Trapecio, trapezoide, grande y el ganchoso. Y miren, aquí está el gancho del ganchoso. Le mostramos, hay un proyecto de mostrarle las imágenes radiográficas para que uno se vaya entrenando, se vaya amigando cada vez más con esto. Bien. ¿Alguna duda de esto? No, profe, todo No, bien. Bueno, excelente, gracias por responder. Ahora, seguimos con la articulación mediocarpiana, ¿sí? Ahora la abrimos a esta articulación. La anterior era la articulación radiocarpiana, ahora abrimos a la mediocarpiana. Miren, abrimos y nos encontramos con esta superficie receptora, fíjense la superficie articular que tenemos aquí. Luego seguimos y tenemos esta convexidad que es la cabeza del hueso grande. El ganchoso, ¿sí? Con su gancho. Y fíjense, esto es re importante. El gancho, perdón, el ganchoso, el hueso ganchoso, tiene una superficie oblicua y descendiente. Fíjense que esto utiliza de rampa luego el hueso piramidal en los movimientos dinámicos del carpo, que ya lo vamos a desglosar. Lo mismo que está aquí lo explica Kapangui en otras imágenes con más color, pero lo mismo, ya lo estudiamos esto el año pasado en anatomía. Miren, esto es lo nuevo, esto es lo importante. Si prestamos toda nuestra atención al hueso grande, vamos a ver que se relaciona con la fila proximal con el hueso semilunar. El hueso semilunar, su nombre mismo lo está describiendo como es. Parece una boina, parece una media luna, en donde se puede deslizar, pivotear en dos sentidos. En sentidos medios laterales, ¿sí? O en sentido, ¿sí? Antero-posterior. ¿Lo ven aquí? Entonces, miren, puede desplazarse el escafoides, perdón, el semilunar hacia anterior o hacia dorsal y bien puede desplazarse hacia medial o hacia lateral. ¿Eso se entiende? Sí, Mm. profe. Bueno, sí, profe. ahora, ¿quiénes limitan los movimientos? ¿Sí?
en la muñeca. Fíjense que tenemos el aparato cápsulo ligamentoso. Capangí lo simplificó mucho, pero en base a esto tenemos ligamentos anteriores que van del reborde anterior del radio y se desplaza hacia el centro del movimiento, ¿sí? Que es en donde está localizado el eje B y B'. Entonces tenemos los del lado más medial que van desde el borde del cúbito hacia dicho centro. Entonces esto si le ponemos más descripción, sería decir, va del reborde anterior al piramidal, al hueso grande, al hueso semilunar, ¿sí? Ahora vemos que este otro va al hueso escafoide, al hueso grande, al hueso semilunar y llega a expansiones al piramidal. Es eso, pero ¿qué nos intenta decir Capangí? Cómo se tensan uno o cómo se distienden los otros. Luego tenemos los laterales, tenemos dos. El lateral radial va desde la apófisis estiloides, se desplaza hacia el escafoides y hacia el tubérculo del escafoides. Ahora, el colateral cubital va desde la apófisis estiloides al hueso piramidal y manda una expansión al pisiforme. Esto remarco la inserción porque cuando lleguemos a la diapositiva de la dinámica del carpo va a ser más fácil entender por qué se frena el piramidal, por qué se mueve, por qué no avanza, por qué avanza la fila inferior, por qué no la superior. Bueno, entonces, en una simple aproximación, fíjense, hacemos una inclinación medial, o sea, cubital, y se van a tensar, miren, el lateral externo, o sea, el colateral radial. A su vez, ¿sí? Fíjense, no lo dice todavía en este capítulo, en esta página, pero si prestamos atención, miren, el, estos haces de fibras se están alejando, ¿sí? Ahora, si hacemos el movimiento de inclinación radial, se tensa el colateral cubital, pero además se tensa, ¿sí? Estas fibras también anteriores, y así con las posteriores. Ahora, en los movimientos de flexión, sobre todo se van a estar acercando los anteriores y se van a estar distendiendo los posteriores. Y viceversa en la extensión. Vamos al siguiente. Si observamos de anterior a este complejo articular, vamos a ver que el carpo, fíjense representado por la fila superior y la inferior, tiende a orientarse hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? Porque esta misma orientación tiene la cavidad glenoide antebraquial, por lo cual tiene una tendencia a luxarse hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? Como la flecha roja lo indica. Entonces basta, alcanza con hacer una flexión de 30 grados, fíjense ustedes, háganlo, hacen una pequeña flexión de 30 grados y el cóndilo carpiano se estabiliza, se introduce mucho más a la cavidad glenoide antebraquial. Bien. ¿Qué pasa, sí, cuando se está haciendo el movimiento de abducción? ¿Sí? Fíjense, la flecha roja lo que nos está indicando, se trata de desplazar hacia arriba y hacia adentro, sobre todo la fila inferior. Entonces, miren, este es uno de los fascículos del ligamento anterior y posterior, que se llama el haz radiopiramidal anterior y el radiopiramidal posterior, ¿sí? Visto desde atrás aquí. Entonces, se desplaza la fila, lo aleja, pero automáticamente lo recentraliza al cóndilo carpiano, sobre todo al piramidal, de nuevo a que vaya a alojarse contra la cavidad glenoide antebraquial. Bueno, en cuanto a la artrocinemática de estos, ¿sí? De estas dos articulaciones, tenemos, fíjense, visto de lateral ahora. Por lo general se toma el tercer eje para dar todas las explicaciones. Por eso vamos a tener aquí el hueso grande, la relación con el tercer metacarpiano, el semilunar y el radio. Bueno, visto desde lateral también vemos que tiene una orientación de 15 grados a 20. Entonces basta con hacer esta pequeña flexión
para recentralizar al semilunar contra lo que es el radio. Fíjense que cuando se realiza la flexión, como lo indica la flecha, toda la artrocinemática que es, miren, si esto se realiza la flexión, la extremidad más distal tiende a irse hacia anterior, hacia volar, pero las estructuras que están más proximales, o sea, las que están más arriba, tienden a irse hacia atrás, hacia la inversa. Esto es simple como lo explicábamos con el húmero, con el radio, ¿sí? Fíjense, a ver, trato de mostrarle aquí con un elemento. Si, a ver, ¿dónde está mi cámara? Si yo quiero hacer flexión, ¿sí? La parte de arriba va a tender a ir hacia atrás, pero la parte de abajo tiende a subir, ¿sí? Esto vendría a ser lo mismo aquí en el macizo carpiano. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo el concepto? Sí, profe. Bueno, excelente. ¿Los demás? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe, se profe, se entiende. entiende. Bueno, gracias. Entonces, miren, se están distendiendo los fascículos anteriores. Miren, hay fascículos que van desde el radio al semilunar, o sea, a la fila proximal, y expansiones al hueso, a la segunda fila, hueso grande. Pero sobre todo, miren, esto como va hacia atrás, termina tensando a los fascículos posteriores. Bien. Ahora bien, si se produce el movimiento de extensión, figura 39, sucede lo contrario a esto que describimos recién como artrocinemático. Lo más distal, lo más lejos, tiende a irse hacia el movimiento, o sea, hacia dorsal. ¿Sí? Todo esto, el tercer metacarpiano, la fila distal tiende a irse hacia dorsal, pero la fila proximal tiende a irse hacia volar. Entiéndase que volar es anterior. Entonces, miren, ahora el semilunar tiende a escaparse hacia arriba y hacia adelante. Entonces, gracias a los ligamentos anteriores, esto lo aplican, lo empujan, como la flecha roja lo indica, sobre y en contra de este techo representado por la cavidad antebraquial. Imagínense que ustedes estaban caminando ahora o terminó la clase y se van rapidísimo a hacer lo que tienen más ganas de hacer, ¿sí? Se van a recrearse, a tomar un mate, qué sé yo, y se caen, se tropiezan, ¿sí? Que lo primero que van a hacer es apoyar la mano, ¿sí? ¿Y en qué posición va a caer la mano? ¿En cuál creen ustedes? En extensión. En extensión, ¿sí? Entonces, sobre todo, fíjense, tienden a lesionarse más estas estructuras anteriores y justamente es la posición más inestable. Entonces, a veces esta energía se transmite. Esto es para que se entiendan, ¿sí? No es contenido de evaluación. Entonces, esta energía a veces es tan violenta que termina venciendo o el hueso y termina haciendo una fractura a este nivel en el margen anterior del radio, o va un poco más arriba, se transmite sobre la trabécula y termina fracturando todo el extremo distal del radio, o bien termina luxándose y termina haciendo una distensión de los ligamentos, inclusive su ruptura. Bien, ¿se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora, miren, esto es Kaplan-G, pero fíjense, el Newmans intenta explicar lo mismo con imágenes similares. ¿Lo ven? Fíjense, tenemos la posición neutral visto de lateral. Esto vendría a ser el radio. Tenemos el semilunar, hueso grande y el tercer metacarpiano. ¿Ven lo mismo que está aquí? No cambia nada más que el orden. Esto está visto desde arriba viene el radio y esto es al revés. Pero Newman no intenta explicar lo mismo. Fíjense cómo sobre este punto, que es el eje de movimiento, cómo puede suceder dos cosas, ¿sí? Puede rotar hacia este sentido o hacia el anterior. Entonces se produce la extensión, miren, ¿qué pasaba? Esta es el arco artrocinemático que va a recorrer estas articulaciones. Va hacia atrás, lo más distal, ¿sí? Termina cizallando
el hueso grande al escafoide, al hueso semilunar, perdón. Entonces, ¿qué hace el semilunar? Tiende a escaparse, ¿sí? Imagínense como una uva, esto, una canica, donde lo comprimen y va a tender a escaparse este hueso. Tiende a escaparse hacia adelante. Entonces, los ligamentos anteriores lo van a recentralizar nuevamente en la cavidad glenoide antebraquial. Ahora, si sucede lo contrario, la flexión, el hueso grande, el tercer metacarpiano avanzan hacia volar y ahora el semilunar tiende a escaparse hacia atrás, hacia dorsal, por lo cual los ligamentos que están entre el semilunar y el radio terminan ciñendo y recentralizando de nuevo a ese hueso. Esto, si esto que describimos con un hueso, con una fila, sucede con todo el carpo, con los 8 huesos del carpo. Bien. Ahora, miren, estas son las variaciones que hay de la forma del semilunar. Fíjense que puede ser que su eje vertical sea mayor. Este sería, entre este y este serían los más habituales, ¿sí? O que pueda ser que el eje mayor sea el anteroposterior, ¿sí? O que sea un mixto. Entonces esto va a cambiar, va a modificar la distensión de los ligamentos, porque cuanto más alto es esto, el ligamento se va a tensar antes. ¿Cómo lo estudiaron esto los estudiosos del tema, los eruditos? Fíjense, aquí está el centro que encontrábamos hoy aquí, ¿lo ven? Representado aquí de azul por Newman y representado por la cruz en Kaplan-G. Aquí está dicho centro. Entonces, miren, hacían la flexión y fíjense que ese centro se elevaba. Miren, en posición neutra estaba aquí, en esta alineación H. Pero cuando se hacía la flexión, se elevaba ese centro porque avanzaba hacia volar tanto el hueso grande como el tercer metacarpiano. Y a su vez, miren, avanzó el punto A, fíjense la distancia A, desde esta posición de partida avanzó toda esta distancia. Ahora, cuando avanza, avanza más, tiene más movilidad hacia anterior. Pero cuando retrocede, o sea, en el movimiento de extensión, está un tanto más limitado este retroceso. Los ligamentos están más compartimentados, más ceñidos en ese punto. ¿Sí? Por lo cual, miren, si retrocede menos hacia atrás, o sea, se mueve poco, esto es la extensión. Entonces, miren, si viene una alta energía, se tropezaron, se cayeron, ¿qué pasaba entonces? Se podía vencer, miren, es apretado, comprimido el semilunar y termina desplazándose hacia arriba y hacia adelante. Entonces me termina lesionando a los ligamentos. Ahora bien, lo mismo sucede, puede suceder con la flexión. Entonces esto me va a determinar los movimientos en bici o dici, eso no importa tanto el nombre, pero sepan que bascula, ¿sí? Que se inclina el semilunar hacia anterior y hacia posterior y hacia lateral y hacia medial. Bueno, ahora sucede algo muy similar con el escafoides. Esta es la posición neutra del escafoides. Esta es la posición donde está más erguido este hueso. Por lo cual, los ligamentos van a tener una cierta posición, ¿sí? Están estables ahí los ligamentos. Cuando se realiza el movimiento de flexión, fíjense que esta era la posición de partida, en donde tenemos el contacto A' con A y B con G. Entonces, si hacemos la flexión, este punto de contacto retrocede. ¿Lo ven? Donde era A en posición neutra, ahora es E. Retrocedió y fíjense, se acostó ese hueso escafoide. ¿Lo ven? ¿Se puede apreciar o no? Sí. Bueno, que mi cursor nuevo. Fíjense que se acostó. En cambio acá estaba más erguido. ¿Sí? Bien, y en el movimiento de extensión,
¿sí? Donde pasa a estar aún mucho más erguido, mucho más parado dicho hueso, dicho escafoide, por lo cual va a tensar estos haces, este otro, ¿sí? Lo va a tensar, miren, llega a un punto que se tensó los ligamentos que unen el radio a la fila proximal. Y luego, una vez que se tensó eso, el movimiento sigue, avanza, pero ahora hasta que el ligamento, los ligamentos de la articulación mediocarpiana se tensen y limiten el movimiento. Bueno, fíjense cómo el hueso que está aquí debajo, que vendría a ser el trapecio, avanza también junto al escafoides en la flexión, donde avanza también su contacto y luego retrocede. Bueno, muy bien. Dicho esto, es para entender también dónde se producen luego los puntos más artrósicos en una muñeca, ¿sí? Esto después más adelante, uno cuando lee va aprendiendo unas cositas, en la próxima lectura otra, y así a medida que ustedes avancen en la carrera y luego avancen profesionalmente, cuando se reciban, van a seguir leyendo, van a entender, van a decir, ah, mira, ¿por qué en la cara, en la región más posterior donde le duele al paciente? Bueno, porque el contacto máximo que se da aquí cuando se realiza la extensión. Entonces sufre esa articulación. Miren, bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Avanzo un poco más. Esto es la dinámica del carpo. Le tienen terror, pero no es tan difícil. Aquí el autor intenta que entendamos que si bien los huesos están unidos uno a otro, pero a su vez son independientes uno de otro, como una bolsa de canica, como una bolsa de pelotitas. Bueno, en el movimiento de abducción, fíjense, vamos a estudiar esto. Tenemos a la fila proximal y a la fila distal. En el movimiento de aducción, por lo general, ¿sí? ¿Se acuerdan el tercer metacarpiano? Bueno, avanzaba hacia el movimiento. Entonces, miren, el tercer metacarpiano junto a toda la fila inferior va a tender a ir, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Y hacia esta posición. Hagan ustedes el movimiento de inclinación radial. Entonces va hacia arriba, ¿sí? Y hacia esa posición. Ahora bien, esto, ¿sí? En una primer medida, el escafoides, miren el punto uno, tiende a ir hacia adentro, ¿sí? Tanto es hacia adentro que va, que fíjense cómo modificó su altura. Entonces va hacia adentro y termina desplazando, miren, al piramidal, ¿sí? Bien lejos del cúbito. Y fíjense que ahora al hueso semilunar que tenía su carilla en el radio, ahora está debajo de la articulación radiopiramidal distal. ¿Lo ven? Fíjense que desplazó todo esto hacia medial. Entonces, gracias, ¿sí? A los ligamentos, ¿se acuerdan? Al ligamento, ¿cuál estaba acá? El colateral cubital, que se insertaban la estiloides, el piramidal y el pisiforme. Y gracias a esta otra flecha, que es la cincha radiopiramidal, Ya. ¿sí? Vuelve a recentralizar al carpo, como aquí lo indican las flechas rojas. Entonces hace un freno y vuelve a estabilizar al hueso piramidal que no siga descendiendo, porque si no se va a terminar luxando hacia abajo. Bien. Ahora, en el movimiento de aducción sucede todo a la inversa. Se desplaza hacia medial, los metacarpianos, ¿sí? La fila distal. En una primera medida, la fila proximal tiende a bajar, junto con el trapecio. ¿Lo ven aquí? Aumentó este espacio. Miren, miren cómo este espacio es escafoides y trapecio. Fíjense que casi contacta el trapecio con el hueso radio. Y acá miren,
Miren dónde está el trapecio ahora y dónde está el radio. Aumentó todo este espacio. Aumentó el espacio útil del escafoides. Miren, ahora está erguido, se paró. Entonces, llega un punto, ¿sí? Donde hay dos límites. Uno de ellos es la tensión del ligamento lateral radial. Fíjense que es el que se inserta en el escafoide, se tensa y lo recentra al carpo. Pero ahora también hay otro limitante que es el tope. Fíjense que esto está bajando, entonces, como esto baja, lo que está en medial es artrocinemático, acuérdense, lo que un lado baja, el otro extremo sube. Entonces, si el extremo más lateral está bajando, que es escafoides, trapecio, el extremo más medial está ascendiendo. ¿Quién sería el extremo más medial? Sería el hueso piramidal junto al hueso ganchoso. Entonces, lo empuja, ¿sí? Lo frena hacia, ¿sí? Hacia aquí, hacia el ligamento triangular. Y ahora la fuerza hace que se frene y que caiga en esa carilla oblicua que tiene el hueso ganchoso. ¿Se acuerdan que hoy les mostré aquí en la primera diapositivas? A ver, aquí. ¿Se acuerdan? A ver dónde está el gancho en el anterior. ¿Se acuerdan esta carilla? Que le dije, miren, esto pareciera ser como un tobogán. Luego para el hueso piramidal que desciende. Bueno, ya estamos en esa parte. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, Sí, profe. profe. Excelente. Bueno, vamos avanzando. Entonces, fíjense, Kappanji ahora nos divide a las dos filas, donde aquí está el centro de abducción-aducción. Miren dónde está, en el centro de la cabeza del hueso grande. No se vayan ni a hablarle esa pregunta. ¿Dónde está el centro de abducción-aducción, chicos? ¿Sí? Bueno, ya sabemos, porque repetimos varias veces. Bueno, entonces a partir de aquí, la fila proximal y la fila distal se comportan a la inversa, ¿sí? Entonces, si decimos que hacemos un movimiento de abducción de 15 grados, fíjense, la fila proximal tiende a desplazarse hacia medial y la fila distal tiende a desplazarse hacia lateral. Entonces, a su vez, esto que decíamos de la bolsa de canica, si bien se mueven, ¿sí? En conjunto las filas, pero a su vez hacen movimientos contrarios. Y si hacemos el movimiento de inclinación cubital, la fila proximal tiende a desplazarse hacia afuera y hacia abajo, aumenta el espacio útil, mientras que la fila proximal está avanzando hacia arriba y hacia adentro. Es lo mismo que le dijimos recién, más simplificado. Bueno, decía conexión insuficiente, ¿se me escucha? Sí, profe, se cortó un ratito. Profe. Bueno, le decía que en los movimientos de inclinación cubital, las filas se comportan a su vez también a la inversa. La fila proximal va hacia abajo y hacia afuera, aumentando el espacio útil aquí. Espacio útil es una forma de decir de que aumentó el espacio para el escafoide, ¿sí? No se, no se pongan muy bélicos con eso. Es que aumentó el espacio, ¿sí? Y la fila distal se desplaza hacia arriba y hacia adentro. Ahora, esto es cortesía del Newmans. Fíjense que no explica lo mismo. Explica lo mismo en su dinámica. Miren, el centro de los movimientos, de las desviaciones o inclinaciones, ¿sí? Se da en base al centro de la cabeza del hueso grande. Y desde aquí podemos hacer una inclinación cubital y miren, el escafoide, me encanta esta imagen porque muestra como que el escafoide ha salido del grupo, ¿sí? A modo de chiste, ¿no es cierto? Trata como de irse hacia abajo, ¿sí? Y hacia afuera, ¿sí? Y lo está empujando el resto de los huesos. Miren, la flecha no está de coincidencia, no está al azar aquí, porque como está avanzando, los metacarpianos se inclinan, el hueso grande está rotando.
el hueso grande empuja al ganchoso, el ganchoso empuja al piramidal, el piramidal empuja, ¿sí? contra el, el ligamento triangular y empuja hacia afuera al semilunar y este a su vez empuja al escafoide para que se enderece y salga. Es genial la imagen para describir esto. Ahora, en el movimiento de inclinación o desviación radial, tenemos el centro aquí y el hueso grande rota. Agarramos como una llave, ¿sí? Y la desplazamos hacia lateral. Esto entonces va a hacer que el hueso grande empuje al escafoide. Miren ahora, el escafoide se mete de nuevo al grupo. Dice, agréguenme de nuevo al grupo. Se mete bien debajo del radio y empuja al semilunar hacia medial. Entonces, como empuja hacia medial, termina empujando al piramidal. Y el piramidal tiende a caerse sobre, ¿sí? la carilla del hueso ganchoso. Pero, ¿qué pasa ahí? Le dice, para, ¿sí? Le dicen los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos colateral medial que van de acá, ¿sí? al piramidal y una expansión más al pisiforme, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más le dicen para? El ligamento, ¿sí? La cincha radiopiramidal anterior y posterior, que le dicen hasta ahí nomás piramidal, no me aumentes tanto este espacio, ¿sí? No me aumentes tanto este espacio. Y ahí se terminó el movimiento. Bueno, bien, excelente. Ahora, ¿vieron que dijimos que de los 85 grados, que de los 85 grados, la, estábamos hablando que tenía 85 grados para la flexión, 85 grados para la extensión. Bueno, pero hablamos que era un complejo. Entonces acá viene lo lindo, ¿sí? ¿Cuántos grados se mueve una y cuántos grados se mueve la otra? ¿Sí? Si hacemos un movimiento de flexión, esperen que marco mi cursor de nuevo. Si hacemos un movimiento de flexión, fíjense que se desplaza, ¿sí? En un sentido. Esperen que quiero mirar. Esto sería la extensión. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el reborde posterior, aquí tenemos la posición neutra. El reborde posterior es el que desciende más, ¿sí? Entonces esto es dorsal y esto es volar. Cuando hacemos el movimiento de flexión, avanzan las dos filas, ¿sí? Pero llega un punto en que el hueso grande ha avanzado junto al tercer metacarpiano que empujó, ¿sí? al hueso ganchoso y en realidad a toda la fila contra la cavidad glenoide antebraquial. Entonces esto no puede seguir basculando más, ¿sí? Ya llegó a su tope de deslizamiento el semilunar, el escafoides, junto al resto de la fila. Ya no puede avanzar más, no puede deslizarse más sobre el radio. Ahora, le queda por seguir avanzando al hueso grande sobre la superficie cóncava del semilunar. Entonces ahí avanza ahora otros 35 grados más. Entonces, la articulación mediocarpiana flexiona a 35 grados y la articulación radiocarpiana lo hace 50 grados. ¿Por qué sucede esto? Que eso es lo biomecánico. Porque el reborde posterior desciende mucho más que el anterior y me genera un límite, ¿sí? con los huesos del carpo de su primera fila. Y a su vez, como esto se está alejando, se tensa. Acuérdense que acá estaban los ligamentos, ¿se acuerdan? Desde este punto, entonces el escafoide y este, que es el semilunar, tiende a escaparse hacia atrás y los ligamentos se tensan. Sumado a eso, el reborde posterior desciende más, otro freno más. Bueno, ahora, cuando hacemos la extensión, llevamos la muñeca hacia atrás, lo que más avanza, ¿sí? Fíjense, el hueso grande, el tercer metacarpiano, avanzaron tanto que empujaron al escafoides y a este hueso que es el semilunar contra el radio. Ahora bien, se tensaron los ligamentos, porque miren,
todo este espacio tiene que ocupar y cubrir el ligamento. Es mucha superficie por lo cual se tensa antes. Entonces, la articulación radiocarpiana se tensa a los 35 grados y luego continúa avanzando la articulación mediocarpiana. Entonces, en la extensión 50 grados extiende la mediocarpiana y 35 la radiocarpiana. Estos, sí, escuchen bien, estos grados, sí, se da a partir de los 40, se empiezan a diferenciar más. Por debajo de los 40 se mueven muy similarmente las dos filas. Bien, ¿vamos bien hasta acá? En unos minutitos más y ya vamos terminando. ¿Estamos bien? Sí, profe, Sí, todo bien. profe. Bueno, por último, para cerrar el tema de esto, ya vamos entrando a lo que es la, la parte motora, la parte de los músculos. Vamos a las diapositivas, a las imágenes más de abajo. Tenemos, miren, radio, ligamento triangular, apófisis estiloides, la cabeza, sí, del cúbito. Y miren, aquí tenemos estos compartimentos que son los retináculos, flexores y extensores, que lo vemos de nuevo aquí. Entonces, miren su relación, su sinergia. Acuérdense que los retináculos actúan como poleas de reflexión para que ese tendón tenga mayor, si reflejo, acuérdense que el reflejo es curva, tenga mayor reflejo como una roldana. ¿Vieron cuando hacen una polea en el gimnasio? Tienen más facilidad, levantan más peso en el gimnasio cuando hacen en una máquina con polea, a que después agarran el mismo peso, no lo pueden ni mover. Bueno, esa roldana, esa polea, facilitó el esfuerzo, facilitó el trabajo. Aquí los retináculos cumplen esa función. Entonces, miren, ya de por sí la naturaleza hizo que los músculos motores de la mano y de la muñeca sean muy largos. Fíjense, la mayoría de ellos, ¿dónde se inician? A ver si siguen en la clase. ¿Dónde se inicia? ¿Quién me responde? ¿O quedé yo solo? ¿Dónde tienen su origen la mayoría? Antebrazo. En En el el, antebrazo. En los epicondilios. en el antebrazo, bien en los epicondilios. Fíjense de largo que son estos músculos. ¿Por qué creen ustedes? Porque necesitan hacer mucha fuerza, ¿sí? La mano, más allá que sean segmentos muy pequeños lo que tienen que mover. Pero en el transcurso de la evolución hicimos mucho esfuerzo, ¿sí? Hicimos mucha fuerza, trepamos, fuimos nómades, acuérdense de eso en la evolución, escalamos montañas, corrimos del tigre con diente para que no nos case. Entonces la naturaleza moldeó que estos músculos sean muy largos porque necesitan hacer mucha fuerza prensora a la mano, ya sea para el trabajo o para lo que fuese. Y además puso estas poleas de reflexión. Bien. Y miren, así como necesita fuerza, también necesita mucha estabilidad esta muñeca. ¿Lo creen o no? Miren, además de tener todo el compartimento cápsulo ligamentoso, acuérdense que los verdaderos ligamentos activos son los músculos. Todos estos músculos van a estar protegiendo la articulación de la muñeca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo me caí, que mi escafoides, que mi semilunar no tienda a irse del grupo, ¿sí? Que quede todavía estabilizado. Y eso lo hace gracias a la contracción de los músculos que vuelven a estabilizar y recentralizar al carpo. Y así en otras articulaciones. Bueno, fíjense esto que hablábamos hoy. Puede haber, ¿sí? Compresiones, ¿sí? Puede haber dificultad sobre este túnel carpiano, porque acuérdense que además de que pasen todos estos tendones, ya sea esto que es anterior y esto que es posterior, también pasa el nervio mediano, ¿sí? Pasan otros nervios, pero sobre todo en el túnel carpiano, el nervio mediano. Entonces a veces puede ser que esta concavidad esté alterada y termine reduciendo el espacio para ese nervio, por lo cual a veces los cirujanos tienden por resecar, abrir ese retináculo de los flexores. O a veces se rompen, ¿sí? Por un mecanismo de alta energía. Ahora, fíjense lo que hoy ya les advertí, ya les dije, sin querer queriendo, diríamos. Fíjense que si hay una abducción, ¿sí?
y es de alta energía, fíjense que el impacto del escafoides, ¿sí? Que está transmitiendo toda la energía de los dedos, de la fila distal, se impacta este escafoides contra el radio, al igual que lo está haciendo el semilunar, por lo cual la energía es tan violenta y tan alta que termina haciendo una fractura en el extremo distal del radio, en este nivel, ¿sí? O bien se fractura, ¿sí? Y a su vez distiende a los ligamentos, lo terminan rompiendo. O bien puede ser, fíjense esto, puede ser que esa alta energía la absorba todo un hueso. ¿Y quién es Angao, pobrecito? Lo absorbe todo el escafoides que quedó atrapado y el hueso grande y el hueso trapecio y trapezoide lo impactan contra el radio y termina fracturándose. ¿Sí? Bien, ya sea en extensión o ya sea en flexión, termina luxándose el hueso grande del hueso semilunar. Pueden suceder muchas cosas según la energía del trauma. Bueno, fíjense esto, el efecto tenodésico se llama, ¿sí? Se utiliza para mejorar la excursión de los tendones. Entonces, además de que queremos que ustedes aprendan toda la biomecánica, cómo se mueve una articulación, también queremos que apliquen lo que aprenden y que entiendan luego el análisis de los movimientos y que vean que desde la biomecánica uno puede rehabilitar luego. Fíjense, si uno cierra la muñeca, si uno hace una extensión de la muñeca, los dedos tienden a cerrarse. Ahora, si hacen una flexión de muñeca, los dedos tienden a abrirse, como lo dice ahí, ¿no es cierto? Fíjense, háganlo, hagamos esto, por favor. A ver, fíjense, háganlo pasivamente, ¿sí? Lleven la muñeca a extensión, los dedos se cierran, ¿sí? Se cierran. Ahora, si llevo la muñeca a flexión, miren, estoy empujando desde los metacarpianos y se abren los dedos. ¿Sí? ¿Lo hicieron ustedes? ¿Lo probaron? ¿Se fueron Sí, profe. todos? ¿Lo Sí. probaron? De nuevo, insisto, ¿sí? No sirve que yo les Sí, hable y que, profe. y que ustedes no Sí. hagan nada, ¿sí? Insisto yo y toda la cátedra. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esperen que se me trabó esto. ¿Qué sucede? ¿Alguien me podría explicar? ¿Alguien se anima con todo lo que estuvimos hablando recién? ¿Qué creen que sucede? eh, se, se alejan los puntos de inserción de los músculos. Cuando extendemos, se alejan los puntos de inserción de los músculos flexores. Por eso hace la acción de flexionar. Muy bien, Puede Facundo. ser. Exactamente, sí. Entonces, cuando hacemos, sí, la flexión, estamos alejando de su superficie de inserción a los extensores. Y acuérdense ¿qué son estos músculos epicondilios o extensores de muñeca y dedo? ¿Qué son? ¿Son monoarticular? ¿Son biarticular? ¿Son poliarticular? ¿Qué creen ustedes? Poliarticulares. Son poliarticulares, pasan desde la interfalángica distal, ¿sí? A la proximal, a la metacarpo, ¿sí? La mediocarpiana. Fíjense todas las articulaciones que pasan. Entonces no va a soportar toda la longitud del músculo para hacer esto, ¿sí? Ya me va a tirar demasiado. Entonces si hago la extensión, pasa lo mismo con los flexores. Se alejan los puntos de inserción, por lo cual naturalmente tienden a cortarse. Y esto a mí me sirve para rehabilitar, ¿sí? Para hacer funcionalidad. ¿Cómo? Por ejemplo, viene un paciente, cualquier paciente con lesión de muñeca y mano, va a tener poca movilidad. Entonces le podemos enseñar esto. Sí, bueno, extender tu muñeca. Ahora es flexionar y anda jugando, sí. Ahora hacelo activo, ¿sí? Extender la muñeca, flexionar la muñeca, hace 3 de 10, hace 4 de 10. Fíjense la importancia de esto. ¿Y qué vamos a evitar con este simple mando? ¿Sí? Vamos a imposibilitar que se generen adherencias, ¿sí? En todos estos retináculos que vimos recién.
Esto solamente es uno, el retináculo, pero después hay retináculos, hay bandas sobre los metacarpianos, hay bandas, ¿sí? Un poco más arriba, hay bandeletas. Entonces, todo eso puede generar adherencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para combatir? Vamos a utilizar el efecto tenodésico para evitar esto. También puede pasar que haya una lesión, ¿sí? De algún nervio que me imposibilite flexionar. El nervio mediano se cortó, ¿sí? Vamos a hacer una simulación. Entonces, yo puedo hacer de cuenta, puedo hacer una facilitación, puedo hacer que agarre una pelota, ponga sobre la mano, como en este caso hay una piedra, podría ser una pelota, ¿sí? Y le digo luego que está esa pelota cerca de sus dedos, puedo decir que extienda la muñeca. Entonces, por acortamiento, ¿sí? Se va a tender a cerrar la mano. Entonces ahí le empezamos a estimular. Bueno, fíjense cómo entendiendo la mecánica podemos hacer infinitos recursos de rehabilitación y funcionalidad. Bueno, hasta acá, ¿vamos bien? 10 Sí, minutitos sí, más y ya profe. terminamos, ¿sí? ¿Están todavía? ¿Están con su mate? No se duerman. Bueno, dicho esto, ¿sí? Vamos ahora a hablar de los reparos óseos. Tenemos que palpar todos estos huesos que estuvimos nombrando recién, todos ellos que están ahí con sus referencias. Entonces, vamos a partir desde este contacto manual en donde el pulgar va a ir sobre la apófisis estiloides radial y el índice sobre la cubital. Ya vamos a apreciar con esto, y que les decía hace un ratito, que la estiloides radial desciende más que la estiloide cubital. Entonces, ahora que ya entendimos un poco la mecánica, entendemos por qué la inclinación radial es de menor amplitud. Y sí, porque el espacio aquí hace un contacto antes cuando va rotando esa fila. Bueno, volvemos al reparo óseo. Una vez que palpamos esos dos, vamos a tomar la apófisis estiloides radial. Y miren, todo lo que estuvimos estudiando recién lo aplicamos acá. Queremos palpar, miren, desde la estiloides radial descendemos el pulgar. ¿Qué vamos a palpar allí? El hueso escafoides. Pero acá el hueso escafoides está semi-erguido, no está parado del todo, no está en su máximo espacio útil. Entonces, para palparlo mejor, ¿qué vamos a hacer? Una inclinación cubital para que la fila proximal avance hacia afuera y hacia abajo. Entonces puedo apreciar mejor, ¿sí? La palpación de dicho hueso. Hoy, sí, hoy en esta instancia, le va a parecer que están palpando cosas duras, ¿sí? Pero de eso se trata, de ir avanzando luego. Luego le va a decir al paciente, me duele acá, ¿qué es acá? Ustedes van a ir a palpar, a ver, inclinado, empujo, hago inclinación cubital. Bueno, este es escafoide, anda, nomás a ver al doctor de nuevo, porque parece que hay una bandera roja y anda a verlo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, ahora hacia abajo descendemos desde el escafoides y palpamos el hueso trapecio. Desde allí podemos continuar palpando toda la columna del pulgar. Palpamos el metatarsiano, perdón, el metacarpiano, la articulación con la primer falange y así vamos palpando todo. Luego vamos desde la apófisis estiloides, palpamos el tubérculo de Lister. ¿Sí? Es la superficie que sobresale en la cara dorsal del radio, es un tubérculo muy palpable y desde allí podemos palpar toda la columna de el tercer metacarpiano, o sea, el eje de la mano. ¿Qué vamos a palpar entonces desde allí? Vamos a palpar, primero que nada, vamos a hacer un salto, ¿sí? Y vamos a palpar desde este salto. Vamos a palpar la base del tercero. Y desde eso podemos volver, ¿sí? Hacia proximal y caemos en una depresión, en un pequeño hundimiento. Esto es la cara dorsal del hueso grande, que es un tanto cóncava en ese sentido. Y esto hace que yo sienta una depresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos palpar ahora el hueso semilunar. Para palpar el hueso semilunar, vieron que acá resumimos toda la clase.
Fíjense, le pedimos que haga una flexión o lo hacemos nosotros una flexión y el hueso grande se desplaza hacia volar, ¿sí? Y hace que el hueso semilunar termine escapándose hacia atrás, ¿se acuerdan? Entonces ahí puedo palpar al hueso semilunar. Bien. Sigo en el sentido medial hasta palpar la apófisis estiloides cubital. Desde ese punto hago un salto descendente y, o sea, cuidado con esto, digo un salto, ¿no? Porque saco mi pulpejo de los dedos de la estiloide y lo pongo en otro punto. Es mejor si voy deslizando sobre el borde de la piel. Digo el salto y aclaro a qué me refiero, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces desciendo y palpo el piramidal. Luego de palpar el piramidal, también le puedo pedir o puedo ejecutar un movimiento de inclinación para apreciar mejor. Luego de palpar al piramidal, posiciono al paciente en una supinación, ¿sí? Para poder palpar al hueso pisiforme que se encuentra delante de él. Muy palpable también y muy móvil este hueso, ¿sí? Dicho hueso se va a encontrar alineado oblicuamente hacia la primer comisura, o sea, el espacio que hay entre el pulgar y el índice. Desde aquí podemos apoyar la interfalángica, la articulación interfalángica del pulgar, y desplazarnos en ese sentido diagonal para poder palpar el gancho del ganchoso. Y acá mucho cuidado, ¿sí? Ahora bien, yo le puedo mostrar mi pulpejo y le puedo mostrar mi pulgar. A lo mejor es más grande que el de otro terapeuta, o a lo mejor es mucho más pequeño que el de otro terapeuta. Entonces, no puedo ser tan arbitrario a decir que desde que pongo mi interfalángica ahí, proyecto hacia la comisura, ya estoy palpando donde caigo. Porque, ojo, y presten mucha atención mañana, a veces algunos caen acá, miren, ¿dónde estamos acá? Estamos en la diáfisis, me río, no de ustedes, ¿no es cierto? Me río porque a mí también me pasó. Estamos en la diáfisis, o sea, en el cuerpo del metacarpiano, lejísimo estamos. Entonces, cuidado con eso, no seamos muy arbitrarios, sí sigamos los pasos, el mapeo y seamos criteriosos en ver si mi paciente es pequeño, si yo tengo la mano muy grande, y ir viendo. Para eso nos entrenamos ahora. Y cuidado también acá, porque si hago mucha presión, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? A ver quién se anima a decir, puede haber mucho dolor en ese punto y yo les ayudo. ¿Y por qué creen que va a haber mucho dolor? Porque vamos a irritar el nervio cubital. Exactamente, ¿sí? En ese punto está el conducto de Gullón, también denominado ahora conducto cubital, ¿sí? Entonces, cuidado, porque ahí está el nervio, el paquete vasculo nervioso cubital, y en el que se va a manifestar dolor es el nervio, ¿sí? O sea, cuidado, ¿sí? Luego, ¿sí? Entramos de lleno a los músculos. Fíjense, tenemos el eje transversal y el eje anteroposterior, por lo cual, todo lo que pasen por delante de este eje van a ser flexores, o sea, todos estos son flexores. No es casualidad que su nombre lo diga. ¿Sí? Y todo lo que pasen, ¿sí? Desde medial o lateral a ello pueden ser inclinadores cubitales o inclinadores radiales, o abductores o aductores. Y lo mismo hacia dorsal, ¿sí? Tenemos entonces extensor cubital, que a su vez va a ser inclinador cubital. Tenemos el extensor común de los dedos y aquí tenemos al palmar largo. ¿Sí? Que bueno, esta terminología es la anterior, pero igual. Aprovecho y tenemos unos minutitos. No hay drama con que digamos desviaciones radiales, inclinaciones radiales, abducción, aducción, siempre y cuando uno se entienda. ¿Qué va a pasar? A mí me puede gustar más uno. Le puedo decir a mí, díganme desviaciones, si no desaprueban, ¿sí? O, entonces, ¿qué pasa? Se van a hablar con otro. Y a lo mejor ese otro es mucho más formado en el tema, o a lo mejor ese viaja por varios lugares, o se forman congresos, y van a hablar de los dos, van a hablar de las tres expresiones. Entonces yo no me puedo limitar a que digan, díganme desviadores radiales, si no está mal, porque yo le estoy limitando el campo a ustedes.
¿sí? Además se entiende, ¿sí? Y cuando hablemos ahora de si ustedes van a hacer un trabajo científico, sí debe ir la terminología más actual. Pero en esto no hay un mal mayor por utilizar esta terminología. Por ejemplo, a el flexor cubital del carpo lo llaman, eh, tiene otro nombre, ¿sí? Bueno, ¿se entiende eso también? Sí, se entiende, profe. Bueno, usen todas las terminologías y si pueden, como tienen fresca, sigan usando la actual. Ya cuando avancen de tercero para arriba usarán las otras, pero esforcémonos por usar las dos. Bueno, otra imagen de Kappanji que muestra lo mismo, ¿sí? ¿Quiénes son flexores, quiénes son extensores? Ah, y aquí entonces, como el extensor corto del carpo se inserta en el tercer metacarpiano, está muy cerca del eje anteroposterior, por lo cual va a ser única, ¿sí? Va a ser muy específico de la extensión, ¿sí? No va a ser tanta inclinación, ¿sí? Ahora pasa lo mismo con el palmar largo, ¿sí? Este palmar largo, como está en el centro, en el retináculo de los flexores, va a ser únicamente, ¿sí? Flexor. ¿Se entiende eso, estimados? Supongo que entendieron o no. Sí, profe. Bueno, gracias, Belén. Bueno, aquí podemos ver de nuevo a todos ellos. Aquí tenemos al flexor cubital, aquí tenemos al flexor radial y aquí tenemos, ¿sí?, al palmar largo. Como estos, si se contraen, van a dirigir el movimiento hacia anterior y hacia medial, y el flexor radial lo va a dirigir hacia lateral y hacia anterior. En cambio, el palmar largo lo va a hacer estrictamente en el plano sagital, ¿sí? También cabe demostrar que estos otros que pasan por delante, a su vez son sinergistas de la flexión. ¿Este quién es? Es el abductor largo del pulgar, también es el flexor corto del pulgar no representado, pero también van a hacer flexión. Bueno, visto desde dorsal, tenemos al extensor cubital, que va a ser extensión con inclinación cubital. Y tenemos a estos dos que son los extensores radiales largo, que se inserta en el segundo, y el corto, que se inserta en el tercero. Cuando se contrae el largo, inclina hacia radial y a su vez realiza el movimiento de extensión. El extensor radial corto, como está inserto en el centro del eje, va a ser extensión, ¿sí? Con muy poca inclinación radial. Sepan esto, ¿sí? Esto es la mecánica. Dato anatómico, fíjense que los dos extensores radiales pasan por el fondo de la tabaquera anatómica. ¿Sí? Aquí están los tres músculos de la tabaquera y los extensores radiales pasan por su fondo. Miren ahora bien todas estas flechas representando a los tendones, representando a los músculos que van a estar estabilizando todo el cóndilo carpiano. Es fantástico cómo todos esos tendones lo estabilizan. Bueno, dicho esto, miren, porque hasta acá decíamos qué hace, inclina, flexiona y bueno, y listo. Pero bueno, queremos también desde la cátedra que sepan aplicar el análisis en gestos de la vida diaria. Por ejemplo, miren, pues decimos, ¿y para qué vamos a usar las inclinaciones? Nunca usamos. Bueno, sí usamos, miren, estamos haciendo algo, estamos poniendo nuestro cuadro de cuando nos recibimos, que le falta poco, están en camino. Estamos colgando nuestro título, qué sé yo, estamos colgando un cuadrito y necesitamos clavar algo. Entonces, miren, con la inclinación, ¿sí? ¿Qué inclinación sería esto? Radial, en donde el extensor, los extensores, ¿sí? Corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y a su vez, fíjense, los inclinadores y a su vez el flexor radial del carpo y visto desde atrás, el extensor radial largo, el extensor radial corto, todos ellos
¿sí? Y los de la tabaquera anatómica se están contrayendo, se vuelven todos ellos sinérgicos, o sea, hacen todo el mismo gesto para levantar el martillo hacia el techo, o sea, hacia la inclinación radial, para luego, ¿sí? Que viene, si bien aquí asiste a la gravedad, la asiste porque cae por la gravedad, pero a su vez hay una contracción sinérgica del flexor cubital del nuevo y del extensor cubital, que son inclinadores cubitales, para pegar ese golpe, para pegar ese torque. Fíjense cómo de nuevo el centro de movimiento de abducción, aducción, o sea, de inclinaciones, está representado aquí en el centro, ¿sí? De la cabeza del hueso grande. Miren el torque, el brazo de torque que está en los flexores y el que está en los extensores. Es mucho mayor el de los extensores y es lógico porque miren la cantidad de músculo que están trabajando atrás, ¿sí? Ahora el torque se modifica cuando hacemos la inclinación cubital. El flexor tiene un brazo de torque, momento interno, pero que el extensor cubital del carpo lo hace en mayor medida. Otro análisis más para llevarlo al campo. Fíjense la mecánica muscular relacionada con la realización de un agarre. Miren, hacemos un agarre, llevamos una bolsa, llevamos una mancuerna, llevamos lo que fuese, ¿sí? Entonces estamos haciendo un agarre muy fuerte. Acá, ¿quiénes se contraen? Los músculos flexores, pero los flexores profundos y superficiales flexionan las interfalángicas, pero a su vez flexionan también la articulación entre el metacarpiano y el carpo, y a su vez son flexores de muñeca. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, para que el movimiento no avance, tiene que haber una sinergia, una relación agonismo-antagonismo de los contrarios, de los rivales, que en este caso son los extensores radiales. Los extensores radiales tienen que estabilizar, ¿sí? El carpo para que no se flexione y que el gesto sea solamente el agarre, porque si no, si los extensores cubitales no se activarían, la flexión avanzaría. ¿Me explico? No sé si se ve en el video, en la camarita, porque le estoy intentando mostrar. Si yo hago un agarre y los extensores cubitales no están bien, la muñeca se flexiona. Acá pasaría lo mismo, se flexionaría más la muñeca, pero como los extensores están bien, se están activando y están regulando, me permite que haga toda la fuerza en el agarre. Sobre todo esto, ¿sí? Esta estabilización la da el extensor radial corto del carpo, ¿sí? ¿Por qué el radial corto? Y porque se inserta en el centro del eje, se inserta en el tercero. Pero si la fuerza de agarre aumenta, se solicita a sus hermanos mayores, o sea, se solicita el extensor radial corto, el extensor radial largo del carpo y el extensor cubital también. Bien, fíjense también representado aquí ambos brazos, ambos momentos internos que están equiparados, están iguales. La fuerza de los flexores está en la misma que la de los extensores para que no se produzca ni extensión de muñeca ni flexión y que toda la fuerza de los flexores profundos de los dedos y superficiales la utilicen, sea útil y eficaz en la flexión de los dedos en el agarre. Miren, esto es un dinamómetro. Aquí este paciente tuvo una lesión del nervio radial, por lo cual el nervio radial inerva todos los músculos extensores, sobre todo los extensores radiales. Entonces, ¿qué sucede acá? Fíjense, le mandamos que haga, perdón, yo no le mandé, fue solicitado a que haga una fuerza de prensión. Entonces, esto te mide la fuerza en esta gradación. Entonces, miren, hizo la fuerza y se movió solamente en una intensidad de 10. ¿Lo ven aquí? Fíjense que ahí está el 20. 0, 10 en el medio. ¿Lo ven? Sí. Y fíjense que también se ve que la muñeca se flexionó. Pero miren ahora, en la situación B, el paciente fue solicitado a que haga la misma fuerza prensora, pero que a su vez él mismo estabilice su muñeca que no se mueva con su otra mano. Y fíjense ahora cómo aumentó la fuerza a casi 30. ¿Lo ven?
2 veces. Esto explica, trata de demostrar cómo la estabilización de los extensores es muy importante para la fuerza prensora. Bueno, ¿vamos bien, chicos? ¿Están bien? ¿Quieren ver la parte de práctica o quieren que la hagamos mañana? Por mí sí, profe. Bueno, Estamos. Bien. a ver cuántos están conectados todavía, a ver. Ah, bien, están. Buenísimo. Estamos los que estamos. Bueno, seguimos. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, entonces esto es del libro El TISCA, donde hacemos los reparos óseos y los reparos musculares. Bien, entonces miren, aquí empezamos a palpar. ¿Qué creen que estamos palpando acá? Que estamos identificando primero. ¿Qué musculatura? Es un grupo. A los epicondilios laterales, ¿sí? Fíjense, miren, acá está el codo. Esto es el húmero. ¿Y qué parte estamos palpando acá? Al braquio radial y a los extensores, al extensor radial largo, ¿sí? Que si seguimos, miren cómo se ve bien el Sería el vientre. grupo lateral del antebrazo. Bien, considerados epicondilios, ¿sí? Muy bien. Sí me gusta que participen. Miren, ahora, fíjense que vamos a la muñeca y vemos estos dos tendones. Fíjense, el extensor radial corto, el extensor radial largo. Miren, en proyección al segundo metatarsiano y este otro en proyección al tercero. ¿Lo ven? Esos son los tendones que vamos a palpar. Fíjense que si ustedes hacen el mismo gesto y aceleran un poco, digo, modo, aceleran, porque siempre le digo al paciente, en vez de llevar la mano hacia el techo, hace como que acelera una moto. Pero va a venir pacientes que no aceleran motos. Entonces, aprendamos siempre todas las terminologías. Entonces, pongan duro así su muñeca y llévenlo hacia el techo y se van a manifestar esos tendones. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Fíjense ahora la relación que hay entre el extensor radial corto y el extensor radial largo. Fíjense, en este caso se ven todos los vientres musculares de ellos. Pero, fíjense, el que señala el índice, ¿cuál creen que es? Extensor radial largo, pues. Este es justo el corto. Este es el corto. Separado del extensor, miren, de los dedos. ¿Lo ven acá? Bien, ¿se entiende? Y este Sí, último musculito, ¿cuál creen que es? Sin leer, sin nada, ¿sí? ¿Qué creen que es? el braquio radial. El braquio Sí. radial, sí, el braquio radial. Tapado por el pulgar y por este otro vientrecito estaría el extensor radial largo. Este que ya sale de acá, el extensor radial corto. Miren cómo se ve su contracción. Y por debajo, el uno, el extensor común de los dedos. Bien, aquí apreciamos de nuevo lo mismo, visto desde arriba, pero ahora agregamos a este otro, ¿sí? Este tendón, ¿cuál creen que es? No hay medio boludo. Sí, hermano, vas a hacer. Es justo, Sí, Lautaro, Gracias. se te activó el audio. O sea, quedaste inmortalizado en el video. Bueno, acá tenemos el extensor cubital, señalado de nuevo, ¿sí? Aquí arriba, baja el tendón, se inserta en la base del quinto y luego vemos su tendón nuevamente. Avanzo con esto para poder terminar. Bueno, aquí tenemos entonces a los músculos considerados epicondilios mediales. Tenemos al pronador redondo, a el flexor radial, a el palmar largo y al flexor cubital del carpo, ¿sí? Hay una mnemotecnia que es apoyar, ¿sí? El pulgar desde esta posición, ya vamos a llegar a esa
desde esta posición y vamos a identificar a los tres. Aquí tenemos la inserción de ellos. Sigo avanzando porque esto ya lo vimos. Palmar largo, flexor radial, fíjense sus dos expansiones. Y el flexor cubital también con sus expansiones. Miren, esta es una mnemotecnia. Fíjense, por un lado, pronador, ¿sí? Pronador redondo. El 2 vendría a ser, aquí lo vemos muy bien, al flexor radial. El 3 palmar largo. El 4 es el flexor profundo de los dedos. Eso para que nos acordemos. Y el 5 es el flexor cubital. Bien. Cuando ustedes contraigan los flexores de los dedos, entre el flexor cubital y el palmar largo van a sentir, fíjense ahora, posicionen allí sus dedos y hagan la flexión de los dedos, flexoextensión, y van a sentir cómo se contrae. Bien, flexor radial del carpo, ya no voy a nombrar la inserción porque no vamos a reiterar en eso. Posición del paciente, C de estación, ¿sí? Me posiciono en L, estabilizo el antebrazo y con la mano más distal voy a aplicar resistencia en el segundo metacarpiano. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué ahí? Porque ahí se inserta. Pero lo voy a aplicar resistencia haciendo brazo largo y lo aplico o en el cuerpo o en la cabeza de dicho metacarpiano. Desde allí parto del movimiento contrario, o sea, hago una extensión y a su vez hago una inclinación cubital yo como evaluador. Y desde allí le digo al paciente que lleve la mano hacia arriba y hacia afuera, generando la flexión con la inclinación radial. ¿Sí? Por lo general, esto, miren, esto no debe pasar. Yo no puedo contactar los dedos, no le tengo que dar un punto de apoyo a los dedos porque ahí se van a activar los flexores profundos. Dedos relajados del paciente y terapeuta solamente contactando, ¿sí? El segundo metacarpiano. Palpación en la muñeca en dirección y por encima del segundo metacarpiano. Valor no funcional. Desde acá, fíjense, antebrazo ubicado en una posición intermedia. Bueno, en este caso sería una semi, ¿sí? Pronación. Desde este punto le decimos al paciente que desplace, ¿sí? Su mano sobre la camilla y ahí se genera la activación, miren, del flexor radial. En este caso los sinergistas van a estar actuando, pero por eso que lo desalineamos, lo ponemos en desventaja a sus sinergistas para que no actúen. Ahora, el palmar largo. Esto es del Kendall. El Kendall evalúa el palmar largo aplicando una resistencia en ambas eminencias tenares, ¿sí? Ahora bien, nosotros aceptamos ambas, aceptamos estas dos y aceptamos el de la bibliografía, el del cuadernillo de la cátedra, que aplicamos resistencia, ¿sí? Un poco por debajo del retináculo de los flexores, porque allí se insertaba este músculo. Entonces, se contrae, ¿sí? Desplazando la mano hacia el techo. Este lo hace estrictamente en el plano sagital. Entonces le decimos al paciente desde la posición de partida, o sea, desde la extensión, lleve la mano hacia arriba, relajando los dedos. Fíjense acá, ¿qué sucedió acá? Me interesaría escucharlos. ¿Cuál de los dos es el palmar largo? Saltan dos tendones. Sí, Brisa, bien. ¿Y cuál cree usted que es el palmar largo? ¿Este? Puede ser que está por arriba. Sí. ¿Este? ¿Y este? ¿Quién sería? Si este es el palmar largo, ¿este quién sería? Flexor superficial. Mm. Bueno, la lógica está bien, ¿sí? Pero el flexor El superficial profundo. está más profundo, ¿sí? En relación a los dos planos. Pero miren, les corrijo igual, esto me encanta, participen y sigan haciéndolo. Más allá de que nos confundimos, no pasa nada. Este es el flexor radial. Miren, en dirección al segundo. Y este es el palmar largo, bien en dirección
a el retináculo de los flexores. Y al lado estaría el flexor de los dedos, pero está entre este que es el cubital y este que es el palmar largo. Entonces, miren, ¿a qué vamos con esto? Cuando se realice la flexión, los sinergistas van a estar actuando, ¿sí? Pero tenemos que hacer todo lo posible para que actúen en menor medida. Entonces, aquí, miren, no podemos sacarlo, no podemos hacer que esté en actividad cero, excepto que le cortemos el nervio, ¿sí? Pero también queremos que identifiquen, si a ustedes les toca hacer esta evaluación y le preguntamos, ¿y quién está ahí al lado? Y tienen que saber quién está ahí. Y si le preguntamos, ¿y por qué cree usted Brisa o por qué cree usted su compañero que también aportó? ¿Por qué creen que se está contrayendo los dos? Y ahí ustedes tendrían que responder con su razonamiento de que los dos son flexores y estamos haciendo una flexión. Entonces, como son sinergistas, van a estar actuando ambos. Inclusive, si vemos aquí, el flexor cubital también tiene una actividad. Bueno, flexor cubital, queremos saber cómo está la fuerza de él, posición del paciente, ¿sí? En sedestación, antebrazo en supinación. Y aquí aplicamos resistencia al igual que hacíamos con los anteriores en dirección a su inserción. Como se inserta en el quinto, la resistencia va a ir en el quinto metatarsiano, pero o en el cuerpo o en la porción más distal. Entonces, desde acá hacemos el movimiento de partida, la posición de partida, perdón, que es en extensión con inclinación radial. Y le decimos al paciente que lleve la mano hacia arriba y hacia adentro. Y aquí lo palpamos por encima del pisiforme. Valor no funcional, ¿sí? Antebrazo en semisupinación. ¿Sí? Fíjense que hay una pequeña inclinación desde el movimiento de partida. Y desde aquí le pedimos al paciente que desplace la mano sobre la camilla. Y aquí vemos la actividad de dicho flexor cubital. Los extensores, fíjense que tenemos 3 y 3. Tenemos el extensor radial largo. Se inserta en la base del segundo. Partimos desde el antebrazo en pronación, muñeca en flexión, como lo vemos aquí, con inclinación cubital. No nos olvidemos, siempre miremos dónde está el cúbito y dónde está el radio o el pulgar para identificar. Y desde allí hablamos. Porque a veces cuando se pone en pronación me perdí. No sé para dónde fue. Bueno, una ayuda a memoria es ver el pulgar y eso sería lo radial. Entonces, resistimos también en el segundo metacarpiano, en el cuerpo, ¿sí? O en la epífisis distal, sin tomar contacto en otros puntos. Nos concentramos en hacer solamente en este. Y desde allí le decimos que lleve la mano hacia arriba y hacia él. Y lo palpamos por encima del segundo. Bien. Esto es no funcional, todo lo mismo que el anterior. El extensor radial corto, ¿se acuerdan que decíamos que el palmar largo y el corto se movían en el plano sagital solamente? Entonces acá el corto, desde la flexión le pedimos que lleve la muñeca hacia el techo, que lleve la mano hacia el techo, aplicando una resistencia en el tercer metacarpiano. Y desde allí palpamos en la base, ¿sí? Por encima de la base del tercero. En el valor, ¿sí? Para evaluar al extensor cubital del carpo, posición de partida, muñeca en flexión con inclinación radial. ¿Dónde vamos a resistir? ¿Dónde creen que vamos a resistir? ¿Qué les parece? Se fueron todos. Vamos a resistir también En la base del quinto. ¿No? ¿Vieron? Ese es el error que siempre pasa. De nuevo, Brisa, no se ofenda ni nada. Pero es el error. En la base se inserta. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a aplicar una palanca larga para resistirlo. En la cabeza. En la cabeza, bien, o en el cuerpo, pero nunca en la base. Igual que en dónde vamos a ir a palpar, y a veces uno se acuerda de la inserción y dicen en la base. No, en la base no vamos a palpar tampoco. Vamos a palpar por encima de la base. ¿Sí?
Bien, está bien, Brisa, que participe y así te vas a acordar. Bien, bueno, excelente. Y de allí le pedimos que lleve la muñeca hacia arriba y hacia cubital. Este sería el valor no funcional, que son con semipronación, miren cómo está inclinado. Y desde la flexión le decimos que desplace la muñeca hacia atrás. Y ahí lo palpamos, como lo indica acá el pulgar. Bueno, muy bien. Estimados estudiantes, hasta aquí llegamos. Fíjense, esta es la bibliografía recomendada del capítulo. Aquí tenemos el Kaplan-G, el Newmans, que los dos le estuve mostrando en qué partecita. En esta parte, en qué partecita hacemos hincapié en uno o en otro. Por lo general hablan de lo mismo. El Newman está muy bueno porque agarra situaciones de la vida diaria y hace el análisis. Y en cuanto a los exámenes musculares, el cuaderno de apunte, aquí me faltó agregar el Kendall's. Y en cuanto a la exploración, tenemos los reparos óseos en el Hopperfield y también tenemos algunas imágenes del TISCA que todos lo tienen ahí cargado ustedes y disponibles. Y bueno, la anatomía del Rubier. Y dejo abierto a preguntas mientras dejo de compartir y le agradezco por